Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras, como cada semana para poder aprender más y más de la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando hace varios programas atrás el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, y Daniel y Apocalipsis también, pero ahora estamos, Alba, yendo un poquito más y viendo en otros libros, como en este caso el Gran Conflicto, o el conflicto de los siglos, y estamos allí analizando y viendo un poco más de la historia que estaba sucediendo, lo que decía Apocalipsis y lo que sucedió en, por ejemplo, en este caso estamos hablando de Francia. Correcto, correcto, Daniel, así es. Estamos en la parte histórica justamente de ver cómo se fue cumpliendo exactamente la profecía que estaba en Apocalipsis 11. Pero antes de entrar en eso, Daniel, sería bueno que le comentáramos a nuestros amigos cuáles formas tienen para comunicarse con nosotros. Así Y es. así pueden hacerlo a través de Facebook y YouTube en nuestras voces en el desierto. Cuando están allí, le dan like, me gusta, share o compartir. Y obviamente cuando estás en YouTube, hacele clic a la campanita de suscribirte. Es totalmente gratis y lo que hará será que te mostrará al instante cuando estamos emitiendo un video. Así que también, por favor, comparte cuando estás en YouTube. Pero ¿qué otros medios tienen para comunicarse, Daniel? Bueno, es a través de nuestro correo electrónico que es nvdesierto@gmail.com, que va a aparecer en pantalla en unos momentos también. Y también lo puedes hacer a través del WhatsApp o Telegram al +1 801 499 1334, así como lo estás viendo en este momento. Así es. Y Y la hay otro otra, medio más. es correcto. La otra forma es que este programa no solo lo puedes ver, sino que también lo puedes escuchar mientras vas manejando o estás cocinando o haciendo las compras a través de Radio Messer, tu radio. Para eso, si aún no tenés la aplicación, que también su descarga es gratuita, puedes ir a la página de Radio Messer, www.radiomesser.com. Allí bajás la aplicación, la descargas y también tenés los medios para comunicarte con nosotros y también para verlo. Así es. Y bueno, y Alba, sin más, hacemos una oración y comenzamos con la lectura de este libro apasionante. ¿Cómo no? Bendito Padre, gracias por estar acompañándonos. Permita que podamos aprender más de su palabra en el día de hoy y que, Señor, usted nos ayude a comprender, entender y probar también de lo que dice su palabra es verdad. Amén. Señor, gracias por su cuidado y acompaña a cada persona que está escuchando o viendo el programa en este momento. Amén. En su nombre, amén, 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 amén. amén. Estamos leyendo el libro titulado El Gran Conflicto, como dijo Daniel, o El Conflicto de los Siglos, en el capítulo que lleva por título La Biblia y la Revolución Francesa. Ujú. Así es. En mi libro, Alba, es la página 324. La mía, la Que 268. todo depende de la edición del libro, allí varían a veces un poco las Exacto. páginas. Ok. Y Seguimos. continuamos leyendo. Dice, la corte estaba completamente entregada a la lujuria y al libertinaje. El pueblo y sus gobernantes se veían con desconfianza. Se sospechaba de todas las medidas que dictaba el gobierno porque se le consideraba intrigante y egoísta. Por más de medio siglo antes de la Revolución, ocupó el trono Luis XV, quien aún en aquellos tiempos corrompidos sobresalió en su frivolidad, su indolencia y su lujuria. Nada más ni nada menos. Sí, casi Por nada. favor. Ninguna de las tres cualidades realmente dignas de ser ni admiradas ni copiadas, ¿no? Así es. Al observar aquella depravada y cruel aristocracia y la clase humilde sumergida en la ignorancia y en la miseria, al Estado en plena crisis financiera y al pueblo exasperado, no se necesitaba tener ojo de profeta para ver de antemano una inminente insurrección. No sé por qué esto se me hace tan familiar estos días. La verdad que sí. A las amonestaciones que le daban sus consejeros solía contestar el rey: procurad que todo siga así mientras yo viva. Después de mi muerte, suceda lo que quiera. En vano se le hizo ver la necesidad que había de una reforma. Bien comprendía él el mal estado de las cosas, pero no tenía ni valor ni poder suficiente para remediarlo. Con acierto describía él la suerte de Francia con su respuesta tan egoísta como indolente. Después de mí, el diluvio. Es interesante ver que dice que no tenía el valor ni el poder suficiente para cambiar la situación. Y es que el rey no gobernaba solo, como pasa en muchos países. No es que el presidente haga lo que quiera, sino que tenía toda una cámara
Recordemos que eran miles de personas lo que constituían esta realeza que estaban alrededor de este trono y que todos ellos opinaban y hacían leyes y normas y cosas como a ellos se les antojaba y según lo que les favoreciera. Entonces el rey no podía por sí solo, a menos que tuviera el apoyo de la gran mayoría de esta gente, llevar ningún cambio a cabo. Al contrario, lo que siguió fue en la disipación y en la lujuria. Así es, lamentablemente. Sigue diciendo, valiéndose Roma de la ambición de los reyes y de las clases dominantes, había ejercido su influencia para sujetar al pueblo en la esclavitud, pues comprendía que de este modo el Estado se debilitaría y ella podría dominar completamente gobiernos y súbditos. No era mejor el clero, por lo que vemos. Por su previsora política advirtió que para esclavizar eficazmente a los hombres necesitaba subyugar sus almas y que el medio más seguro para evitar que escapasen de su dominio era convertirlos en seres impropios para la libertad. 1000 veces más terrible que el padecimiento físico que resultó de su política fue la degradación moral que prevaleció en todas partes. Despojado el pueblo de la Biblia y sin más enseñanzas que la del fanatismo y la del egoísmo, quedó sumido en la ignorancia y en la superstición y tan degradado por sus vicios que resultaba incapaz de gobernarse por sí solo. Triste por el hecho de que dos cosas que van a vamos a decir así, a tomar el liderazgo dentro de lo que tendría que ser la enseñanza espiritual son la superstición y el fanatismo. Ninguna de las dos son caminos recomendados. Así es. Y como decía allí también, dejan la Biblia de lado totalmente. Completamente. Qué pena todo esto. Sí. Empero los resultados fueron muy diferentes de lo que Roma había procurado. En vez de que las masas se sujetaran ciegamente a sus dogmas, su obra las volvió incrédulas y revolucionarias. Odiaron al romanismo y al sacerdocio, a los que consideraban cómplices en la opresión. El único Dios que el pueblo conocía era el de Roma, y la enseñanza de esta su única religión. Considerando la crueldad y la iniquidad de Roma como fruto legítimo de las enseñanzas de la Biblia, no quería saber nada de estas. Y cuidado que nosotros no caigamos en lo mismo, de presentar un falso Dios. Porque cuando les presentamos un falso Dios a las personas, tampoco lo van a querer recibir. Un Dios que castiga, un Dios que manda gente al infierno, un Dios que se goza en el sufrimiento. Ese no es Dios, ese es un falso Dios. Debemos presentar al verdadero Dios que está en las Escrituras y para eso tenemos que estudiarlas. Así es. Sigue diciendo, Roma había dado a los hombres una idea falsa del carácter de Dios y pervertido sus requerimientos. En consecuencia, al fin el pueblo rechazó la Biblia y a su autor. Roma había exigido que se creyese ciegamente sus dogmas que declaraba sancionados por las Escrituras. En la reacción que se produjo, Voltaire y sus compañeros desecharon en absoluto la palabra de Dios e hicieron cundir por todas partes el veneno de la incredulidad. Roma había aullado al pueblo con su pie de hierro y las masas degradadas y embrutecidas, al sublevarse contra tamaña tiranía, desconocieron toda sujeción. Se enfurecieron al ver que por mucho tiempo habían aceptado tan descarados embustes y rechazaron la verdad juntamente con la mentira, y confundiendo la libertad con el libertinaje, los esclavos del vicio se regocijaron con una libertad imaginaria. Wow. Vemos que realmente allí Roma estaba ya destruida, física, mental y espiritual. En cierta forma, todavía quería ejercer su poder, ¿verdad? Así es. Pero vemos que la gente no lo está siguiendo. Así es. Al estallar la revolución, el rey concedió al pueblo que lo representara en la Asamblea Nacional un número de delegados superior al del clero y al de los nobles juntos. Era pues el pueblo dueño de la situación, pero no estaba preparado para hacer uso de su poder con sabiduría y moderación. Ansioso de reparar los agravios que había sufrido, decidió reconstruir la sociedad. Un populacho encolerizado que guardaba en su memoria el recuerdo de tantos sufrimientos, resolvió levantarse contra aquel estado de miseria que había venido ya a ser insoportable y vengarse de aquellos a quienes consideraba como responsables de sus padecimientos. Los oprimidos, poniendo en práctica las lecciones que habían aprendido bajo el yugo de los tiranos, se convirtieron en opresores de los mismos que antes les habían oprimido. Se dio vuelta el pastel. Exacto.
Ahora sigue diciendo, dice, la desdichada Francia recogió con sangre lo que había sembrado. Terribles fueron las consecuencias de su sumisión al poder avasallador de Roma. Allí donde Francia, impulsada por el clero, prendiera la primera hoguera en los comienzos de la Reforma, allí también la Revolución levantó su primera guillotina. En el mismo sitio en que murieron quemados los primeros mártires del protestantismo en el siglo XVI, fueron precisamente decapitadas las primeras víctimas del siglo XVIII. Al rechazar Francia el evangelio que le brindaba bienestar, franqueó las puertas a la incredulidad y a la ruina. Una vez desechadas las restricciones de la ley de Dios, se echó de ver de que las leyes humanas no tenían fuerza alguna para contener las pasiones y la nación fue arrastrada a la rebeldía y a la anarquía. La guerra contra la Biblia inició una era conocida en la historia como el Reino del Terror. La paz y la dicha fueron desterradas de todos los hogares y de todos los corazones. Nadie tenía la vida segura. El que triunfaba hoy era considerado al día siguiente como sospechoso y le condenaban a muerte. La violencia y la lujuria dominaban sin disputa. Una sociedad realmente era un caos total. No podías confiar ni en tu propia sombra. En nadie. Qué tremendo cómo estaba todo eso. Pero además en todos los ámbitos. Totalmente. Todos los ámbitos. El rey, el clero y la nobleza tuvieron que someterse a las atrocidades de un pueblo excitado y frenético. Su sed de venganza subió de punto cuando el rey fue ejecutado y los mismos que decretaron su muerte le siguieron bien pronto al cadalso. Se resolvió matar a cuantos resultasen sospechosos de ser hostiles a la revolución. Las cárceles se llenaron y hubo en cierta ocasión dentro de sus muros más de 200.000 presos. En las ciudades del reino se registraron crímenes horrorosos. Se levantaba un partido revolucionario contra otro y Francia quedó convertida en inmenso campo de batalla donde las luchas eran inspiradas y dirigidas por las violencias y las pasiones. En París sucedíanse los tumultos uno a otro y los ciudadanos divididos en diversos partidos no parecían llevar otra mira que el exterminio mutuo. Y para agravar más aún la miseria general, la nación entera se vio envuelta en prolongada y devastadora guerra con las mayores potencias de Europa. El país estaba casi en bancarrota, el ejército reclamaba pagos atrasados, los parisienses se morían de hambre, las provincias habían sido puestas a saco por los bandidos y la civilización casi había desaparecido en la anarquía y la licencia. Wow. Como que no le alcanzaba todavía los problemas internos que tenía, también estaba enfrentando guerras con países de otras regiones. Así es. Harto bien había aprendido el pueblo las lecciones de crueldad y de tormento que con tanta diligencia Roma enseñara. Al fin había llegado el día de la retribución. Ya no eran los discípulos de Jesús los que eran arrojados a las mazmorras o a la hoguera. Tiempo hacía ya que estos habían perecido o que se hallaban en el destierro. La despiadada Roma sentía ya el poder mortífero de aquellos a quienes ella había enseñado a deleitarse en la perpetración de crímenes sangrientos. El ejemplo de la persecución que había dado el clero de Francia durante varios siglos se volvía contra él con señalado vigor. Los cadalsos se teñían con la sangre de los sacerdotes. Las galeras y las prisiones en donde se confinaba a los hugonotes se hallaban ahora llenas de perseguidores de ellos. Sujetos con cadenas al banquillo del buque y trabajando duramente con los remos, el clero experimentaba los tormentos que antes con tanta prodigalidad infligiera su iglesia a los mansos herejes. Wow. Es impresionante cómo cada vez las cosas iban peor, peor y peor. Pero llegó entonces el día en que el código más bárbaro que jamás se haya conocido fue puesto en vigor por el tribunal más bárbaro que se hubiera visto hasta entonces. Día aquel en que nadie podía saludar a sus vecinos, ni a nadie se le permitía que hiciese oración, so pena de incurrir en el peligro de cometer un crimen digno de muerte, en que los espías acechaban en cada esquina, en que la guillotina no cesaba en su tarea día tras día, en que las cárceles estaban tan llenas de presos que más parecían galeras de esclavos, y en que las acequias corrían
al Sena, llevando en sus raudales la sangre de víctimas. Impresionante. Uh-huh. Mientras que en París se llevaba cada día al suplicio carros repletos de sentenciados a muerte, los procónsules que eran enviados por el Comité Supremo a los departamentos desplegaban tan espantosa crueldad que ni aún en la misma capital se veía cosa semejante. La cuchilla de la máquina infernal no daba abasto a la tarea de matar gente. Largas filas de cautivos sucumbían bajo descargas graneadas de fusilería. Se abrían intencionalmente boquetes en las barcazas sobrecargadas de cautivo. Lyon se había convertido en desierto. En Arras ni aún se concedía a los presos la cruel misericordia de una muerte rápida. Por toda la ribera del Loira, río abajo desde Saumur al mar, se veían grandes bandadas de cuervos y milanos que devoraban los cadáveres desnudos que yacían unidos en abrazos horrendos y repugnantes. No se hacía cuartel ni a sexo ni a edad. El número de muchachos y doncellas menores de 17 años que fueron asesinados por orden de aquel execrable gobierno se cuenta por centenares. Pequeñuelos arrebatados del regazo de sus madres eran ensartados de pica en pica entre las filas jacobinas. En apenas 10 años perecieron multitudes de seres humanos. Qué impresionante. Sí, realmente el panorama que se vivía ahí era por demás. Pero aquí viene quién estaba detrás. Así es. Todo esto era del agrado de Satanás. Con este fin había estado trabajando desde hacía muchos siglos. Su política es el engaño desde el principio hasta el fin y su firme intento de acarrear a los hombres dolor y miseria, desfigurar y corromper la obra de Dios, estorbar sus planes divinos de benevolencia y amor y de esta manera contristar al cielo. Confunde con sus artimañas las mentes de los hombres y hace que éstos achaquen a Dios la obra diabólica, como si toda esta miseria fuera resultado de los planes del Creador. Asimismo, cuando los que han sido degradados y embrutecidos por su cruel dominio alcanzaban su libertad, los impulsa al crimen, a los excesos y a las atrocidades. Y luego los tiranos y los opresores se valen de semejantes cuadros de libertinaje para ilustrar las consecuencias de la libertad. Pero no para ahí, dice. Cuando un disfraz del error ha sido descubierto, Satanás le da otro, y la gente lo saluda con el mismo entusiasmo con que acogió el anterior. Cuando el pueblo descubrió que el romanismo era un engaño, y él, Satanás, ya no podía conseguir por ese medio que se violase la ley de Dios, optó entonces por hacer creer que todas las religiones eran engañosas y la Biblia una fábula, y arrojando lejos de sí los estatutos divinos, se entregó a una iniquidad desenfrenada. Wow. Impresionante. El error fatal que ocasionó tantos males a los habitantes de Francia fue el desconocimiento de esta gran verdad, y la libertad bien entendida se basa en las prohibiciones de la ley de Dios. Oh, si hubieras escuchado mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Mas no hay paz, dice Jehová, para los inicuos. Aquel empero que me oyere a mí habitará seguro y estará tranquilo sin temor del mal. Eso lo encontrábamos en Isaías 48, 18 y 22 y Proverbios capítulo 1, versículo 33. Dice, cuando Francia desechó a Dios y descartó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado al fin el objeto que por tanto tiempo se habían propuesto, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Y porque la maldad no era pronto castigada, el corazón de los hijos de los hombres estaba plenamente resuelto a hacer el mal. Empero la transgresión de una ley justa y recta debía traer inevitablemente como consecuencia la miseria y el desastre. Si bien es verdad que no vino el juicio inmediatamente sobre los culpables, estaban estos labrando su ruina segura. Siglos de apostasía y de crimen iban acumulando la ira para el día de la retribución, y cuando llegaron al colmo de la iniquidad comprendieron los menospreciadores de Dios cuán terrible es agotar la paciencia divina. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, que hubiera sido el único capaz de tener en jaque al poder cruel de Satanás, y se le permitió al que se deleita los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon los frutos de ella hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horribles que la pluma se resiste a describirlos.
De las provincias asoladas y de las ciudades arruinadas levantábase un clamor terrible de desesperación, de angustia indescriptible. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, la sociedad, el orden, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. Bien dijo el sabio, por su misma maldad caerá el hombre malo. Pero aunque el pecador haga mal 100 veces y con todo se le prolonguen los días, sin embargo yo ciertamente sé que le irá bien a los que temen a Dios, por lo mismo que temen delante de él. Al hombre malo, empero, no le irá bien. Por cuanto aborrecieron la ciencia y no escogieron el temor de Jehová, por tanto comerán del fruto de su mismo camino y se hartarán de sus propios consejos. Proverbios 11:15, Eclesiastés 8:12 y 13, Proverbios 1:29 y 31. Wow. Sigue diciendo aquí, tenemos todavía unos minutos más, dice, no iban a permanecer mucho tiempo en silencio los fieles testigos de Dios que habían sucumbido bajo el poder blasfemo que sube del abismo. Después de los 3 días y medio, el espíritu de vida venido de Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Apocalipsis capítulo 11, versículo 11. En 1793 había promulgado la Asamblea Francesa los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia. 3 años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que rescindía esos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. Se dieron cuenta que todo lo que se había logrado hasta ese momento fue un fracaso total y volvieron a la palabra de Dios. El mundo contemplaba estupefacto los terribles resultados que se había obtenido al despreciar los oráculos sagrados, y los hombres reconocían que la fe en Dios y en su palabra son base de la virtud y de la moralidad. Dice el Señor, ¿a quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por tanto, he aquí, les enseñaré de esta vez, enseñarles de mi mano y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Jehová. Isaías 37:23 y Jeremías 16:21. Hablando de los 2 testigos, el profeta dice además, y oyeron una grande voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Apocalipsis 11:12. Desde que Francia les declarara la guerra a estos 2 testigos de Dios, han recibido mayor honra que nunca antes. En el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Este hecho fue seguido de otros semejantes en otras partes de Europa, donde se organizaron sociedades similares con numerosas ramas esparcidas por muchas partes del continente. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Cuando se creó la Sociedad Bíblica Británica, la Biblia circulaba en 50 idiomas. Desde entonces ha sido traducida en muchos centenares de idiomas y dialectos. Es interesante después lo que va a decir ya casi al final del capítulo, sí, donde dice el incrédulo Voltaire, para ya ir terminando. Así es. El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión, estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hay 10.000 hoy día, por no decir 100.000. Como dijo uno de los primitivos reformadores hablando de la Iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Ya había dicho el Señor, ninguna arma forjada contra ti tendrá éxito, y a toda lengua que en juicio se levantare contra ti condenarás. Isaías capítulo 54 y en el versículo 17. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Seguros son todos sus preceptos, establecidos para siempre, jamás hechos en verdad y en rectitud. Isaías 48 y Salmos 111, versículos 7 y 8.
Lo que fuere edificado sobre la autoridad de los hombres será derribado, mas lo que lo fuere sobre la roca inamovible de la palabra de Dios permanecerá para siempre. Amén. Esto creo que es una lección muy importante. Los animamos a que vayan a los libros de historia, que busquen los acontecimientos que ocurrieron previo a la Revolución Francesa y durante la misma, para que vean las atrocidades, como hemos leído aquí, que ocurren cuando dejamos a Dios a un lado. Nosotros no tenemos necesidad de repetir la historia. Hoy te instamos a que vuelvas a Dios. Donde quiera que te encuentres, haz un alto en tu camino y regresa sobre tus pasos y ve rápido a los brazos de nuestro Señor, que Él te está esperando. ¿Por qué? Porque no es necesario repetir una Francia en cada persona, ni tener mucho menos una Francia en cada región. Así que en buena hora de que volvamos a Dios antes que sea demasiado tarde. La sociedad tristemente está tomando el mismo camino que tomó Francia en aquella época. La verdad que sí. En todos los países está sucediendo lo mismo. Se está dejando a Dios a un lado. Nosotros tenemos que levantar la bandera, como hicieron los hugonotes, como hicieron los valdenses, como hicieron muchas personas en aquel tiempo, aun si fuere a costa de nuestra propia vida. Así es. Y Alba, ¿terminamos con una oración? Sí. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias le damos por habernos acompañado durante el programa y permita que todo lo que hemos leído, que sucedió en la historia, que también sabemos que está registrado en la Biblia desde años antes, Señor, permita que no siga sucediendo, que podamos de una forma, Padre, marcar el rumbo diferente para este mundo, pero Padre, también sabemos que los tiempos en que estamos viviendo están marcando los tiempos del fin. Ayúdenos, Padre, a poder seguir en sus caminos, no desviarnos de Él, y por más que sucedan cosas como han sucedido hasta el día de hoy, Padre, que podamos marcar una diferencia en otros para que muchos puedan conocer de ese gran amor que usted tiene para con nosotros. En su nombre, amén, amén, amén. Nuevamente, gracias por habernos acompañado y te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Que Dios los bendiga.